Capítulo 8. Jueves. Encontronazo con la realidad. El jueves, en la prisión flota una atmósfera de profundo pesar, pero aún nos queda mucho por recorrer antes de llegar al final de nuestro estudio. Me despierto en plena noche de una horrible pesadilla en la que me veo hospitalizado por un accidente de tráfico en una ciudad desconocida. Intento decirle a la enfermera que tengo que volver al trabajo, pero no me puede entender. Es como si le hablara en otro idioma. Le digo a gritos que me deje ir, tiene que ponerme en libertad. Pero me ata con correas y me tapa la boca con cinta. Es uno de esos sueños lúcidos donde uno se da cuenta de que está soñando mientras sueña, y en él imagino que este incidente llega a oídos de los carceleros. Saltan de alegría porque se han librado de su director progre y blandengue. Ahora serán libres de tratar a sus presos peligrosos como les venga en gana para mantener el orden. Esta posibilidad me pone los pelos de punta. Imagínate qué podría pasar en esa mazmorra si los carceleros pudieran hacer lo que quisieran con los presos. Imagínate qué podrían hacer sabiendo que nadie les vigila, que nadie observa sus juegos secretos de dominación y sumisión, que nadie va a interferir en sus pequeños experimentos mentales, que los podrán realizar a su capricho. Me levanto de un salto del sofá-cama de mi despacho, me lavo, me visto y bajo al sótano feliz de haber sobrevivido a esa pesadilla y de recuperar mi libertad. El recuento de las 2:30 de la madrugada ya hace rato que ha empezado. Los 7 reclusos, cansados, han sido despertados otra vez por el estruendo de los silbatos y los golpes de las porras contra los barrotes de sus celdas hediondas y anodinas, y se han puesto en fila de espaldas a la pared. El oficial Bandy les recita algunas normas, luego se las pregunta y les aplica una variedad de castigos si cometen algún error. Al oficial Ceros le gustaría que todo aquello funcionara con el rigor de una cárcel militar y hace desfilar a los reclusos por el patio como si estuvieran en el ejército. Tras una breve discusión, los 2 guardias deciden que estos jóvenes deben aprender más disciplina y entender la importancia de hacer las camas al estilo militar. Ordenan a los reclusos que deshagan totalmente las camas, que las vuelvan a hacer con la máxima precisión y que cada uno se ponga de pie junto a la suya para proceder a su inspección. Naturalmente, como ocurre en todo campamento de reclutas que se precie, todas tienen algo mal y los reclusos deben volver a hacerlas. Para volver a fallar en la inspección, siguen repitiendo este juego estúpido hasta que los carceleros se cansan de él. El oficial Barney se añade el toque de gracia. Muy bien, tíos, ahora que habéis hecho las camas ya podéis ir a dormir, hasta el próximo recuento. Y solo llevamos 5 días de experimento. La violencia está ya en el patio. Mientras se hace el recuento de las 7 de la mañana y los reclusos van cantando sus números sin que parezca haber ningún problema, la violencia está ya sin previo aviso. Paul, 5704, agotado por la falta de sueño y harto de que le toque recibir los maltratos en casi todos los turnos, decide contraatacar. Se niega a hacer abdominales como se le ha dicho. Ceros ordena a los demás que las sigan haciendo sin parar hasta que 5704 acceda a unirse al grupo, solo si se somete pondrá fin a su suplicio. Pero esta vez, 5704 no traga. En una extensa entrevista con Kurt Banks, Paul 5704 daba su versión de este incidente y hablaba de la hostilidad que se iba acumulando en su interior. No tengo bien la musculatura de los muslos y no debería estirarlos. Y se lo dije, pero me respondieron, ponte a hacer abdominales y a callar. Vete ya a tomar por culo, cabrón, dije mientras seguía en el suelo. Y cuando me estaba levantando para que me encerraran otra vez en el hoyo, va, Ceros,
y me empuja contra la pared. Nos encaramos y empezamos a darnos empujones y a gritar. Ya me habría gustado darle bien en toda la jeta, pero para mí eso sería pelear. Es que yo soy pacifista, ¿sabe? Y eso no me va. Luego resulta que con toda esa bronca me hice daño en el pie y cuando le digo que quiero que me lo vea un médico va y me encierra en el hoyo. Como le dije que le partiría la cara cuando saliera, me dejaron ahí dentro hasta que los demás ya habían desayunado. Cuando al final me dejaron salir, estaba muy furioso y me fui a por el ceros. Hicieron falta 2 carceleros para contenerme. Cuando me llevaron a un cuarto para que desayunara solo, les dije que el pie me dolía y pedí que viniera un médico. No dejé que me lo miraran ellos porque no entienden de eso. Comí solo y pedí disculpas a Barnes y porque era el que se portaba menos mal conmigo. Pero al que le tenía ganas de verdad era al John Wayne ese, el tío ese de Atlanta. Yo soy budista, pero él no deja de llamarme comunista para provocarme y la verdad es que lo consigue. Ahora pienso que algunos carceleros, como el mayor de los Landry, Jeff, nos tratan algo mejor porque tienen órdenes de hacerlo. El oficial John Landry anota en su diario que el recluso 5704 ha sido el que lo ha pasado peor o, por lo menos, el más castigado. Después de estos episodios, el recluso 5704 se queda muy abatido, pero nunca pierde su espíritu, la mentalidad freak que dice él. Es uno de los internos más tenaces. Como también se ha negado a lavar los platos del almuerzo, he recomendado darle poco de cenar y dejarle fumar menos, tiene un hábito muy fuerte. Veamos ahora la versión de este incidente clave y la aguda descripción de la psicología del encarcelamiento que nos ofrece el oficial Ceros. Uno de los internos, 5704, no cooperaba en nada y decidí meterlo en el hoyo, algo que a aquellas alturas ya se había hecho rutinario. Reaccionó con violencia y tuve que defenderme, pero no como persona, sino como carcelero. Era el carcelero a quien odiaba, no a mí. Reaccionaba contra el uniforme y sentí que esa era la imagen que tenía de mí. No me quedó otra opción que defenderme como carcelero. Me preguntaba por qué los otros carceleros no acudían en mi ayuda y es que todo el mundo se había quedado atónito. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba tan preso como ellos. Esta idea surgió como reacción a sus sentimientos. Creo que ellos tenían más opciones que nosotros a la hora de actuar. Todos estábamos atrapados en aquella situación tan opresiva, pero nosotros, los carceleros, teníamos la ilusión de ser libres. Entonces no me di cuenta del todo, porque si no lo habría dejado. Todos entramos como esclavos del dinero. Los reclusos se convirtieron muy pronto en esclavos nuestros, pero nosotros seguíamos siendo esclavos del dinero. En el fondo, todos éramos esclavos de algo en aquel entorno. Pensar que era un simple experimento significaba que no se podía hacer daño de verdad. Esa era la libertad ilusoria. Y sabía que podía abandonar, pero no lo hice, no lo podía hacer porque algo de allí me esclavizaba. Jim 4325 confirma la naturaleza esclavizadora de aquella situación. Lo peor de aquella experiencia era que la vida estuviera tan estructurada y la obediencia total que debíamos a los carceleros. La humillación de ser unos esclavos de los carceleros era lo peor. Sin embargo, el oficial Ceros no dejó que la sensación de estar atrapado en su papel de carcelero interfiriera en el ejercicio del poder que le daba su posición. En sus propias palabras, disfrutaba puteándolos. Me fastidiaba que 2093, el chusquero, fuera tan obediente.
Hice que me embetunara las botas 7 veces y nunca dijo ni pío. En sus reflexiones, el oficial Bandy revela la imagen deshumanizadora de los reclusos que se había ido adueñando de él. Los presos ya se habían vuelto muy sumisos para el jueves, salvo por una breve refriega entre Ceros y el interno 5704, un pequeño episodio de violencia que me hizo muy poca gracia. Los veía como unos borregos y su situación no me importaba en lo más mínimo. En su informe final, el oficial Ceros nos ofrece una perspectiva diferente de la imagen deshumanizadora de los reclusos que se había ido apoderando de los carceleros. A veces estaba a punto de olvidar que los presos eran personas, pero siempre pude refrenarme a tiempo. Los veía como simples, reclusos y perdía de vista su humanidad. Solo me pasaba unos momentos, normalmente al darles órdenes. Y otras veces me sentía tan cansado y disgustado que me esforzaba por deshumanizarlos para que todo me fuera más fácil. Nuestro personal está de acuerdo en que, de todos los carceleros, Barnicy es el que se ciñe a las normas de una manera más estricta. Tiene 24 años y, junto con Arnett, es el carcelero de más edad. Los dos son estudiantes de posgrado, por lo que era de esperar que fueran un poco más maduros que otros como Ceros, Bandy y J. Landry, que tienen 18 años. Los informes diarios de Barnicy son lo más extensos y detallados e incluyen descripciones de episodios concretos de insubordinación de los presos. Pero rara vez habla de lo que hacen los carceleros y en sus informes no incluye ningún comentario sobre las fuerzas psicológicas que entran en juego. Solo castiga a los reclusos cuando incumplen alguna norma y nunca lo hace de una manera arbitraria. Barney se ha interiorizado tanto su papel que se convierte en carcelero en cuanto pone el pie en la prisión. No actúa de una manera vejatoria o aparatosa como hacen, por ejemplo, Arnett y Hellman. Tampoco intenta caer bien a los reclusos como hace Jeff Landry. Se limita a hacer su trabajo de la manera más eficiente y rutinaria posible. Según leo en su expediente, reconoce que en ocasiones peca de cierto egoísmo y que suele aderezarlo con un toque de dogmatismo. A veces estaba claro que atormentábamos a los reclusos mucho menos de lo que podíamos para no trabajar tanto, dice Barnicy. En la reflexión sobre su experiencia personal que hizo después del estudio, Barnicy nos revela que, además de regir las emociones, el papel que uno representa también se acaba apoderando de la razón. Empecé el experimento convencido de que me costaría muy poco actuar de la manera adecuada, pero a medida que fue avanzando me sorprendió ver que los sentimientos que había intentado inculcarme empezaban a cobrar vida propia. Me sentía un verdadero carcelero, y la verdad es que me había creído incapaz de llegar a sentir algo así. Me quedé sorprendido, mejor dicho, consternado, al ver que era capaz de ser tan, bueno, que era capaz de actuar de una forma que antes ni se me habría pasado por la cabeza. Además, actuaba así sin sentir culpa ni remordimiento. Después, al reflexionar sobre lo que había hecho, me di cuenta de que esto surgía de una parte de mí mismo en la que nunca había reparado. 5704 no gana para tormentos. La agresión de Paul 5704 a Ceros es el principal tema de conversación de los carceleros durante el cambio de turno de las 10 de la mañana, mientras unos cuelgan el uniforme y los otros se visten con él. Decían que 5704 necesita más disciplina y más atención porque no se puede tolerar que nadie ataque a un carcelero. 5704 no ha participado en el recuento de las 11:30 porque le han encadenado a su cama de la celda 1. El oficial Arnett ha castigado a los demás reclusos con 70 flexiones por su insubordinación. Aunque los reclusos están muy débiles por la falta de sueño y una dieta muy pobre,
Al final acaban haciendo las 70 flexiones, algo que yo no podría hacer por muy bien alimentado y descansado que esté. Aunque a regañadientes, y de una forma más bien lamentable, la verdad es que están adquiriendo una buena forma física. Retomando los temas musicales de la jornada anterior, se ordena a los reclusos que canten con voz alta y clara. Hoy puede ser un buen día y Amazing Grace, intercalando algunos cantos a coro de Al corro de la patata. Poco después de que se una a sus camaradas para uno de estos cantos, Paul 5704 vuelve a desobedecer y acaba encerrado otra vez en el hoyo. Gritando y renegando a voz en grito, vuelve a derribar a patadas el tabique que separa los dos compartimentos del hoyo. Los carceleros lo sacan a rastras, lo esposan, le encadenan los tobillos y lo encierran otra vez en la celda 2 mientras reparan los desperfectos. A estas alturas, la celda de aislamiento se ha tenido que dividir en dos por si hay que castigar a dos reclusos al mismo tiempo. Con la inventiva y la determinación de un preso de verdad, 5704 encuentra la forma de trabar la cerradura de la puerta de su celda y se queda encerrado dentro, burlándose de los carceleros porque no pueden entrar. Los carceleros irrumpen en la celda y lo encierran otra vez en el hoyo, que ya está reparado, hasta llevarlo más tarde ante la Junta de Libertad Condicional para que tome medidas disciplinarias. El constante alboroto que arma 5704 acaba por romper la imagen de serenidad que el oficial Arnett ha cultivado con esmero. Arnett es uno de los carceleros de más edad, está realizando un posgrado de sociología, ha sido tutor en 3 correccionales de menores y ha sido acusado y absuelto de asociación ilícita por una movilización en apoyo de los derechos civiles. En resumen, Arnett tiene la experiencia más adecuada para ser un carcelero concienzudo. Y lo es, pero sin demostrar ninguna compasión por los reclusos, porque siempre que está en el patio adopta una actitud profesional. Dicta sus órdenes con la misma precisión con la que controla sus gestos. Su forma de unificar los movimientos de cabeza, cuello y hombros y de sincronizar los gestos de brazos, muñecas y manos se parece a la de un presentador de televisión y le ha servido para convertirse en una de las principales figuras de autoridad. Arnett mira mucho lo que hace y lo que dice, y transmite la sensación de que procura intervenir lo justo en lo que ocurre a su alrededor. Es difícil imaginar que algo lo pueda alterar, tan difícil como imaginar que alguien pueda plantarle cara. Me ha sorprendido bastante la sensación de serenidad y equilibrio que he tenido estos días. Solo he perdido la calma una vez, cuando 5704 trabó la puerta de su celda y me clavó en el estómago mi propia porra. Yo acababa de hacerle lo mismo a él. El resto del tiempo me he sentido tranquilo y relajado. Achuchar a la gente o darle órdenes no me ha provocado una sensación de euforia o de poder. En el entorno de la prisión, Arnett aplica por su cuenta algunos conocimientos que ha adquirido en su estudio de las ciencias sociales. Por lo que he podido leer, el aburrimiento y otros aspectos de la vida en prisión se pueden aprovechar para hacer que la gente se sienta desorientada. Para ello actúas de una manera impersonal, ordenas realizar trabajos aburridos, castigas a todos los reclusos cuando hay alguno que se porta mal, les exiges que hagan a la perfección cosas totalmente triviales en las horas de ejercicio. Soy consciente del poder que poseen quienes controlan un entorno social y he intentado agudizar la alienación de los reclusos aplicando estas técnicas. Pero lo he hecho con mesura porque no quiero ser cruel. En su recomendación a la Junta de Libertad Condicional oponiéndose a la liberación de 5704, Arnett decía, apenas puedo detallar todas las infracciones cometidas por 5704. Su insubordinación es constante,
Tiene fuertes arranques de violencia y mal humor, incita a los otros reclusos a desobedecer. Actúa mal aún sabiendo que los demás serán castigados por ello. Recomiendo que la Junta de Disciplina lo trate con el máximo rigor. 416 desafía al sistema con una huelga de hambre. La Junta de Disciplina no debe encargarse únicamente del recluso 5704. La locura de este lugar, a la que ya nos hemos acostumbrado en los pocos días que han pasado desde que empezamos el domingo, también ha afectado al recluso 416, que ingresó ayer para sustituir al primer recluso liberado, DOG 8612. 416 no podía creer lo que veía y enseguida pensó en abandonar. Sin embargo, sus compañeros de celda le dijeron lo que el recluso 8612 se había inventado y que todos se habían creído, que era imposible irse, que ellos no dejaban salir a nadie antes de lo previsto. Me recuerda la letra de la famosa canción Hotel California, puede pagar cuando quiera, pero no se podrá ir. En lugar de poner en duda esta falsedad, 416 opta por una vía de actuación pasiva. Se me ocurrió un plan, dijo más adelante. Insistiría en las lagunas legales de mi contrato, que se había redactado de una manera precipitada. Pero además de alegar esto, ¿qué podía hacer directamente contra el sistema? Podía revelarme como Paul 5704. El hecho de que me agarrara a consideraciones legales para poder salir hizo que mis sentimientos pasaran a un segundo plano, pero aún así me guié por ellos para lograr mi objetivo. Así pues, opté por llevar esta simulación hasta sus límites, rechazando las recompensas y aceptando los castigos. No parece probable que 416 fuera consciente de que había adoptado una estrategia que los sindicatos han usado muchas veces en su lucha, la llamada huelga de celo, consistente en aplicar con meticulosidad el reglamento para poner en evidencia los defectos inherentes al sistema. 416 decidió iniciar una huelga de hambre porque rechazar la comida que le daban los carceleros suponía quitarles una fuente de poder sobre los reclusos. Al ver su cuerpo tan escuálido y con tan poca chicha, sus 60 kilos de peso en 1,70 m de altura, creo que ya tiene el aspecto de alguien que pasa hambre. En cierto sentido, Clay 416 recibió un impacto más fuerte el primer día que pasó en la prisión de Stanford que cualquier otro recluso. Así nos lo confirma en este análisis personal y al mismo tiempo despersonalizado. Empecé a sentir que perdía la identidad, que no era la persona a la que llamo Clay y que se había inscrito para entrar en esta prisión, porque para mí es una prisión y lo sigue siendo. No la puedo ver como un experimento o una simulación, es una prisión que dirigen unos psicólogos en lugar del Estado. Empecé a sentir que esa identidad, la persona que yo era, la que había decidido entrar aquí, se iba alejando de mí cada vez más hasta que, al final, dejé de ser ella. Ahora era el recluso 416. Ahora era ese número, y era 416 quien tenía que decidir qué hacer, y entonces fue cuando decidí no comer. Decidí no comer porque esa era la única recompensa que te daban los carceleros. Siempre te amenazaban diciendo que no te darían de comer, pero al final tenían que darte comida. Y dejé de comer. Así tenía poder sobre algo, había encontrado lo único a lo que no me podían obligar. Para ellos, que yo fuera capaz de aguantar sin comer era una humillación. Empieza negándose a tocar el almuerzo. Arnett dice haber oído a 416 comentar a sus compañeros de celda que no piensa comer hasta que leen la asistencia legal que ha pedido. Ha dicho, es probable que al cabo de unas 12 horas pierda el sentido, y entonces, ¿qué van a hacer? Tendrán que ceder.
Para Arnett no es más que un interno, insolente y cara dura. No ve ninguna nobleza en esta huelga de hambre. El hecho es que tenemos a este recién llegado emprendiendo con audacia un plan de desobediencia dirigido a desafiar directamente el poder de los carceleros. Esta acción puede convertirle en un héroe no violento que una a los otros reclusos, en alguien que los saque de su estado de estupor, en una especie de Mahatma Gandhi. Además, está claro que recurrir a la violencia como ha hecho 5407 no sirve de nada en un lugar donde los resortes del poder están tan inclinados a favor del sistema. Espero que a 416 se le ocurra un plan para llevar a sus compañeros de celda y a los otros reclusos a plantarse como colectivo a una huelga de hambre colectiva por los malos tratos que han recibido. Pero me preocupa que, al estar tan concentrado en su plan, no se dé cuenta de la necesidad de movilizar a sus compañeros para adoptar una postura colectiva. Se desmoronan 2 reclusos más. Parece que con los reclusos 5407 y 416 se han iniciado una serie de problemas en cadena. La madre del recluso 1037 estaba en lo cierto. El aspecto de su hijo, Rich, la había dejado muy preocupada, y ahora me preocupa a mí. Después de haber recibido la visita de sus padres cayó en una profunda depresión, seguramente esperaba que insistieran para que se fuera a casa con ellos. También es probable que Rich creyera que estaba en juego sombría. Quería demostrar que era capaz de soportar todo aquello, como un hombre. Pero no ha podido. Al igual que sus compañeros 8612 y 819 de la celda 2, la primera celda rebelde, 1037 presenta síntomas de un estrés tan profundo que le he hecho llevar a una sala fuera de la prisión y le he dicho que, como le iban a dar la libertad condicional, era mejor que se marchara enseguida. Al oír la buena noticia se ha quedado sorprendido y muy contento. Mientras le ayudaba a ponerse la ropa de calle aún seguía temblando. Le he dicho que iba a cobrar como si hubiera hecho todo el experimento y que nos pondríamos en contacto con él y con los otros estudiantes para comentar los resultados del estudio, pasarles unos cuestionarios y pagarles lo acordado. 1037 dijo más adelante que lo peor del experimento había sido la fuerte impresión de que los carceleros expresaban sus verdaderos sentimientos, de que no se limitaban a representar el papel de carceleros. Por ejemplo, en las horas de ejercicio había presos que acababan pasándolo muy mal y sufrían de verdad, pero algunos carceleros parecían disfrutar atormentándolos. Cuando los padres de 1037 vinieron a llevárselo, la noticia de su puesta en libertad nos sentó nada bien a 4325, que estaba mucho peor de lo que nos imaginábamos. El Gran Jim, como le llamaba a nuestro equipo de investigación, parecía un joven seguro de sí mismo y en los tests de preselección había obtenido unas puntuaciones normales en todas las categorías. Pero aquella tarde se vino abajo de repente. Cuando comparecía ante la Junta de Libertad Condicional tenía muchas esperanzas de que me soltaran. Pero cuando se la dieron a Rich y a mí no, me vine abajo. Me di cuenta de que mis emociones eran mucho más fuertes de lo que pensaba y de que tengo mucha suerte de llevar la vida que llevo. Si estar en una prisión se parece a lo que he pasado aquí, no veo cómo eso puede ayudar a nadie. Le digo lo mismo que le he dicho a 1037, que como vamos a darle la libertad condicional por su buena conducta, no hay inconveniente en que salga antes. Le doy las gracias por su participación, le digo que siento que lo haya pasado tan mal y le invito a volver pasado un tiempo para hablar de los resultados. Quiero que todos los estudiantes vuelvan para contarnos sus impresiones cuando se hayan distanciado un poco de esta experiencia. Tras recoger sus cosas sale en silencio después de decirme que no hace falta que le vea a un psicólogo.
El subdirector Jaffe anota en su diario: el recluso 4325 reacciona muy mal y se le debe poner en libertad a las 5:30 de la tarde por presentar los mismos síntomas que los reclusos 819, Stuart, y 8612, Dog. También consigna el curioso hecho de que ni los reclusos ni los carceleros mencionan la puesta en libertad de 4325. Visto y no visto. Como si no hubiera existido. Al parecer, a aquellas alturas de esa agotadora y penosa prueba de resistencia solo importan los que están presentes en cada recuento, no los que ya no están. Ojos que no ven. Cartas desde la prisión de Stanford. Hoy, cuando los reclusos escribían cartas explicando lo bien que se lo están pasando, el interno 5486, Jerry, no ha escrito bien su carta hasta el tercer intento, comunica el oficial Marcus. La conducta de este interno y su respeto a la autoridad han ido a peor desde los primeros días, cuando estaba en la modélica celda 3. Desde que redistribuimos a los internos, 5486 se ha visto afectado negativamente por sus nuevos compañeros de celda y ahora no deja de hacerse el gracioso, sobre todo durante los recuentos. Toda su conducta tiene como único objetivo minar la autoridad de la prisión. El informe de Arne también destaca que este recluso, antes modélico, se ha convertido en un problema. El interno 5486 ha ido de mal en peor desde que le separamos de los internos 4325 y 2093 de la celda 3. Se ha convertido en el graciosillo del grupo. Esta conducta inaceptable se deberá atajar antes de que se convierta en algo más grave. El tercer oficial del turno de mañana, John Landry, también se siente contrariado porque, en una muestra más de su falta de colaboración en general, 5486 se ha tomado a broma la redacción de las cartas. Recomiendo que, como castigo, se le obligue a escribir 15 cartas de este tipo. Cristina se incorpora a la casa de locos. Cuando la Junta de Libertad Condicional del jueves termina sus deliberaciones, Carlos regresa a la ciudad por un asunto urgente. Me alegro de no tener que llevarlo a cenar porque quiero estar presente durante la hora de visita programada para después de la cena de los reclusos. Tengo que disculparme ante la señora y la madre de 1037 por haberme mostrado tan poco sensible la otra noche. Además, también quiero disfrutar de una cena más tranquila con Cristina Maslach, que ha venido hoy para formar parte de la Junta. Hace poco que Cristina se ha doctorado en Psicología Social por la Universidad de Stanford y está a punto de iniciar su carrera como profesora adjunta en Berkeley, cuya facultad de psicología hace decenios que no contrata a una mujer. Inteligente, tranquila e independiente, ya es mucho más que un diamante en bruto. Cristina está decidida a seguir una carrera dedicada a la docencia y la investigación en el campo de la psicología. Ya ha trabajado conmigo como ayudante en tareas docentes y de investigación y ha revisado de una manera informal varios de mis libros. Seguro que también me habría enamorado de ella aunque no exhibiera esa increíble belleza. Para un niño pobre del Bronx, esta elegante California Girl es un sueño hecho realidad. Pero he tenido que guardar las distancias para que lo personal no empañara las recomendaciones que le he dado para que encontrara empleo. Ahora que ha conseguido uno de los mejores puestos del país por méritos propios, podemos vivir abiertamente nuestra relación. No le he contado mucho sobre el estudio de la prisión porque está previsto que ella, junto con otros colegas y estudiantes de posgrado, realice una evaluación a fondo del personal, los reclusos y los carceleros mañana viernes, más o menos en el ecuador de las 2 semanas previstas para el estudio.
Tengo la impresión de que no le ha gustado lo que ha visto y oído esta tarde en la sesión de la Junta. No es que me sienta preocupado por algo que me haya dicho, al contrario, lo que me preocupa es que no ha dicho nada. Más tarde, durante la cena, hablaremos de sus reacciones con relación a Carlo y a toda la situación, y también de la información que deseo que obtenga de las entrevistas del viernes. El cura cumple su promesa. Aunque el padre McDermott sabe muy bien que la prisión es una simulación, el otro día puso bastante de su parte para añadirle verosimilitud tomándose su papel muy en serio. Por eso ahora se siente obligado a cumplir su promesa de prestar ayuda a quienes se la pidieron. En consecuencia, ha llamado a la señora Bitlow, la madre de Javi, 7258, para decirle que su hijo necesita un abogado para poder salir de la prisión de Stanford. Y la señora Bitlow, en lugar de decirle que si su hijo tiene tantas ganas de salir ya se encargará ella de llevárselo a casa cuando vaya a visitarle, va y hace lo que le dice el cura. Llama a su sobrino Tim, que trabaja de abogado de oficio. Luego él me llama a mí y los dos seguimos el juego acordando que haga una visita oficial como abogado la mañana del viernes, otro elemento más de realismo en esta experiencia cada vez más irreal. Parece que nuestro pequeño drama lo esté reescribiendo Franz Kafka como un apéndice surrealista del juicio, o que Luigi Pirandello esté poniendo al día su Il Fumatia Pascal o su obra teatral más conocida, 6 personajes en busca de autor. Heroísmo en la prisión. Muchas veces hace falta un poco de tiempo y de distancia para entender el valor de las grandes lecciones de la vida. Clay 416 podría haber dicho algo parecido a lo que decía Marlon Brando en La Ley del Silencio, habría sido un buen aspirante. Clay podría decir, habría sido un buen héroe. Pero ahora, tal como están los ánimos, se le tiene por un simple alborotador que mete en problemas a sus compañeros, un rebelde sin una causa clara. El heroísmo suele exigir cierto apoyo social. En general honramos los actos heroicos de las personas valientes, pero no lo hacemos si esos actos tienen un coste inmediato y tangible para nosotros y no podemos entender sus motivos. Las semillas heroicas de la resistencia germinan mejor si todos los miembros de una comunidad comparten la voluntad de sufrir por unas metas y unos valores comunes. Un ejemplo de ello es la oposición de Nelson Mandela al apartheid cuando estaba encarcelado en Sudáfrica, o el de tantas personas de tantos países europeos que ayudaron a escapar a miles de judíos para que no cayeran en manos de los nazis. O el de los soldados del Irak que hicieron huelga de hambre hasta morir cuando estaban encerrados en la prisión de Lonqués. Ellos y otros miembros del ejército republicano irlandés iniciaron una huelga de hambre para reivindicar su condición de presos políticos. No hace tanto, centenares de detenidos en la prisión militar de Guantánamo han iniciado largas huelgas de hambre para que la prensa se haga eco de las condiciones ilegales e inhumanas de su cautiverio. El caso de Clay 416 es diferente. Tiene un plan personal para plantar cara al sistema de una manera eficaz, pero no se lo explica a sus compañeros de celda ni a los otros reclusos para que puedan apoyarle. Si lo hiciera, su plan podría unir a los demás en un desafío colectivo a la maldad del sistema y no sería rechazado como un simple capricho personal. Quizá porque ha entrado más tarde y los otros reclusos no le conocen lo suficiente, o quizá porque creen que no ha pagado el precio que han tenido que pagar ellos los primeros días. El caso es que Clay es visto como una especie de intruso. Algo parecido le ha pasado a Dave, nuestro confidente, que ha entrado sustituyendo a 8612, pero Dave, a diferencia de 416, se ha pasado enseguida al bando de los reclusos y apoya su causa contra el sistema para el que tenía que espiar. Además,
Creo que la actitud introvertida de 416 no ayuda a que los demás se le acerquen. Suele ir a su bola, vive en el complejo mundo de su mente y no en el mundo de las relaciones sociales. No obstante, su desafío tiene un fuerte impacto en la manera de pensar de otro recluso, aunque este impacto se revelará cuando la experiencia de la prisión ya haya pasado. A Jerry 5486, el recluso al que la Junta de Libertad Condicional califica de listillo, le impresiona mucho la entereza de 416 ante la dureza de los maltratos que recibe. La determinación de Clay me dejó muy impresionado. Ojalá hubiera estado con nosotros desde el primer día. Las cosas habrían sido muy diferentes. En sus posteriores reflexiones, 5486 añadió: fue interesante ver que cuando Clay 416, el primer caso de alguien realmente decidido a mantenerse firme, se negó a comerse las salchichas, la gente se puso en su contra. Al principio del estudio esas mismas personas le habrían tenido por un héroe. Y es que muchos decían que iban a plantar cara, que iban a hacer huelga, que no iban a comer y todo eso, pero resulta que cuando va alguien y tiene las narices de hacerlo, se ponen en su contra. Preferían más sus mezquinas comodidades antes que verle mantener su integridad. Jerry 5486 también cuenta que fue muy desagradable presenciar el choque entre 416 y 7258 entre Javi y Clay por lo de las salchichas y lo de la novia. Más tarde pudo ver el verdadero significado de aquel enfrentamiento, pero mientras ocurría no fue capaz de verlo y no intervino para solucionarlo. Me di cuenta de que todos estaban tan metidos en aquello que, además de sufrir ellos, también hacían sufrir a los demás. Fue muy triste verles así, sobre todo porque Javi no se daba cuenta de que si no veía a su chica era por culpa de John Wayne, no por culpa de Clay. Javi se tragó el anzuelo y dejó que aquello le influyera. Mientras, encerrado en la celda de aislamiento, Clay 416 hace frente a la situación practicando Zen para mantener la mente en calma, algo que habría llenado de orgullo a Paul 5704 si lo hubiera sabido. Meditaba todo el tiempo. Por ejemplo, cuando me negué a cenar, el carcelero, Burdan, sacó a todos los presos de las celdas para que me convencieran diciendo que por mi culpa iban a anular las visitas y todo ese rollo, algo que yo estaba casi seguro de que no pasaría. Así que me pongo a mirar fijamente la gota de agua de la salchicha que brilla en el plato de hojalata. Clavo la mirada en la gota y me concentro, primero en horizontal, después en vertical. Al final ya nada me podía molestar y recuerdo que allí, en el hoyo, tuve una experiencia religiosa. Ese chaval flacucho ha encontrado la paz interior con su resistencia pasiva, controlando su cuerpo y distanciándose mentalmente de los carceleros. Más adelante, Clay 416 nos ofreció una conmovedora explicación del triunfo de su voluntad sobre el poder institucional. Cuando me negué a comer ante el carcelero más dominante del turno de tarde, me sentí contento por primera vez desde que había entrado en la prisión. Me gustó mucho enfurecerle al oficial Hellman. Cuando me encerraron en el hoyo toda la noche, me sentí alborozado porque estaba seguro de haber agotado sus recursos, que los carceleros podían usar en su contra. También me sorprendió darme cuenta de que en la celda de aislamiento tenía intimidad, y eso era todo un lujo. Que castigaran a los demás no era cosa mía. Ya había calculado los límites de la situación. Sabía que las visitas no se iban a anular. Me mentalicé para estar en el hoyo hasta más o menos las 10 de la mañana. Allí, en el hoyo,
Es donde menos me sentía como Clay. Era 416, incluso estaba orgulloso de ser 416. Aquel número también era una identidad, porque había sido 416 quien había sabido hallar la respuesta a la situación. No sentía la necesidad de aferrarme a mi antiguo nombre. En el hoyo, la luz que entra por la rendija de la puerta forma una franja de unos 10 centímetros que recorre la pared de arriba abajo. Tras estar unas 3 horas allí, mirar aquella franja de luz me llenaba de calma. Era lo más bello de la prisión. Y no es una impresión subjetiva. Lo es, entrad allí y miradla. Hacia las 11 de la noche, cuando me dejaron salir y me metí en la cama, tenía la sensación de haber ganado, de que, hasta entonces, mi voluntad había sido más fuerte que la voluntad de la situación. Esa noche dormí bien. El esbirro demuestra un poco de humanidad. Kurt Banks me dice que, de todos los carceleros, el que menos le gusta y al que menos respeta es Burdan, porque es un lameculos que siempre va detrás de Hellman haciéndole la pelota. Yo pienso lo mismo, aunque desde el punto de vista de un recluso hay otros que son una amenaza mucho mayor para su cordura y su supervivencia. Uno del personal ha oído a Burdan jactándose de haberse tirado a la mujer de un amigo la noche antes. Los tres suelen jugar al bridge una vez por semana y, aunque él siempre se ha sentido atraído por aquella mujer, que tiene 28 años de edad y es madre de 2 niños, nunca había tenido agallas para ir más allá, hasta anoche. Quizás sacó el valor para ponerle los cuernos a su amigo de su nueva sensación de autoridad. De ser esto verdad, es otra razón para que no nos guste. Más adelante veremos en su expediente que su madre había escapado de la Alemania nazi, algo que añadirá una pequeña nota positiva a nuestra evaluación de este joven tan complicado. El informe que redacta Burdan sobre ese turno describe con una fidelidad increíble la conducta típica de un oficial de prisiones. Tenemos una crisis de autoridad, esta conducta rebelde, la huelga de hambre de 416, puede socavar el control total que tenemos sobre los demás. He llegado a conocer las manías y rarezas de varios números. Es interesante que los llame números, una ostensible desindividuación de los presos. Trato de utilizar esta información para hostigarles cuando me encuentro en el bloque de celdas. También se queja del poco apoyo que ofrece nuestro personal a los carceleros. Los problemas de verdad han empezado durante la cena. Acudimos a la autoridad de la prisión para que nos diga cómo afrontar la rebelión porque nos preocupa que no quiera comer. Pero no se les ve por ningún lado. Nos declaramos culpables de no ofrecer supervisión ni formación. Mi impresión negativa del oficial Burdan mejora un poco al ver lo que hace después. No me gusta nada la idea de que tenga que estar tanto tiempo en el hoyo, dice. Me parece peligroso, porque las normas limitan el periodo de aislamiento a 1 hora. Discuto con Dave y luego, con mucha discreción, devuelvo a 416 a su celda. Y añade, aunque, para joderlo un poco, le ordeno que se meta en la cama con las salchichas. Jerry 5486, el único recluso que ha renunciado a una manta por Clay 416, nos confirmaría más adelante esta faceta de Burdan. Yo estaba muy disgustado por todas las barbaridades que había dicho John Wayne. Sabiendo que Clay me daba pena, Burdan se pasó por mi celda y me dijo que no se quedaría encerrado toda la noche. Lo sacaremos cuando todo el mundo esté dormido, me dijo al oído, y luego volvió a hacerse el duro. Era como si necesitara hacer algo decente en medio de aquella tormenta. Además de solidarizarse con 416,
Jerry 5486 también acabó pensando que lo mejor de aquella experiencia había sido conocer a Clay, ver a un tío que sabía lo que quería y que estaba dispuesto a cualquier cosa para lograrlo. Fue el único que no se vendió, que no suplicó, que no se rajó. En su informe de aquella noche, Burdan comenta: entre los internos no hay solidaridad, con la excepción de 5486, que siempre ha exigido los mismos privilegios para todos. Coincido con él, esa es una razón de que respete a Jerry 5486 más que a ningún otro recluso. Esta experiencia intensa y prolongada enriquece la imagen que tengo de la complejidad de la naturaleza humana porque, en cuanto crees que conoces a alguien, te das cuenta de que, en el fondo, no conoces más que el pequeño fragmento de su naturaleza interior que has vislumbrado tras unos breves contactos directos o indirectos. Siento mucho respeto por Clay 416, por su fuerza de voluntad frente a tanta adversidad, pero más adelante descubro que no encaja del todo con la imagen de un Buda. En su entrevista final nos dice lo que piensa sobre el sufrimiento que su huelga de hambre causó a los demás. Si intento salir, me importa una mierda que los carceleros les pongan las cosas difíciles a los demás por esta razón. Su amigo Jerry 5486 nos ofrece una imagen fascinante de los complejos juegos psicológicos a los que jugaba, siempre perdiendo, en esta prisión. Cuanto más avanzaba el experimento, más justificaba mis actos diciéndome: solo es un juego y lo sé, no me será difícil aguantar, no podrán conmigo, les seguiré la corriente. A mí eso ya me iba bien. Había cosas que me gustaban, contaba el dinero que iba a ganar y hasta había planeado una fuga. Sentía que tenía la cabeza muy centrada, que no podrían hacer que la perdiera porque me distanciaba de todo aquello, me limitaba a observar qué sucedía. Pero ahora me doy cuenta de que, por muy centrado que creyera estar, hubo muchas veces que no controlaba mi conducta en la prisión tanto como creía. Por muy abierto, simpático o amable que fuera con los otros reclusos, seguía siendo una persona egoísta, más racional que compasiva. Con aquel distanciamiento me las apañé bastante bien, pero ahora veo que, a veces, mis actos perjudicaban a otros. En lugar de responder a sus necesidades, racionalizaba mi conducta egoísta suponiendo que se habían distanciado tanto como yo. El mejor ejemplo fue cuando Clay estaba en el armario con las salchichas. Clay y yo habíamos hecho amistad, sabía que estaba con él cuando el incidente de la huelga de hambre y creía que le había ayudado un poco cuando estaba en la mesa y los otros reclusos intentaban hacer que comiera. Pero cuando lo metieron en el armario y nos dijeron que le gritáramos y aporreáramos la puerta, lo hice como todos los demás. Lo justifiqué fácilmente diciendo: no es más que un juego. Clay sabe que estoy con él. Como no voy a cambiar nada, será mejor que le siga la corriente al carcelero. Luego me di cuenta de que Clay lo había pasado muy mal con tanto grito y tanto golpe. Y allí estaba yo, atormentando al tío que mejor me caía. Y lo justificaba diciéndome: les voy a seguir la corriente, pero no podrán conmigo, cuando lo importante de verdad era el que estaba pensando él, cómo le afectaban mis actos. Yo no veía las consecuencias de mis actos y, de una manera inconsciente, atribuía la responsabilidad de esos actos a los carceleros. Había separado mis actos de mi pensamiento. Salvo causar daño físico a otro recluso, es probable que hiciera cualquier cosa siempre que pudiera cargar la responsabilidad a los carceleros. Y por eso ahora creo que quizá no puede separar de una manera tan tajante el pensamiento y los actos como hice yo durante el experimento. Me enorgullecía ser tan invulnerable, no podían hacerme perder la cabeza, no les dejaba controlar mi pensamiento.
Pero al recordar todo lo que hice, ahora pienso que sí, que controlaban mucho mi pensamiento, aunque de una manera sutil. Lo que les hacéis a esos chicos es horroroso. La última salida al lavabo el jueves empezó a las 10 de la noche. Cristina había estado trabajando en la biblioteca después de su discreta participación en la Junta Disciplinaria y de Libertad Condicional. Había bajado a la prisión por primera vez para pasarme a buscar y llevarme en coche al restaurante Stickney, en el centro comercial que hay al lado del campus. Yo estaba en mi despacho de director ultimando algunos detalles de las entrevistas del día siguiente. La vi charlando con uno de los carceleros y, cuando acabó, le hice un gesto para que se sentara junto a mi mesa. Más adelante, Cristina describió así su insólita conversación con el carcelero. En agosto de 1971 había acabado de doctorarme en la Universidad de Stanford, donde era compañera de oficina de Craig Haney y me disponía a empezar mi nuevo trabajo como profesora adjunta de psicología en la Universidad de Berkeley. Mi expediente también debería haber mencionado que, hacía poco, había iniciado una relación sentimental con Phil Zimbardo y que incluso estudiábamos la posibilidad de contraer matrimonio. Aunque había oído hablar a Phil y a otros colegas del estudio con la prisión simulada, no había participado ni en el trabajo de preparación ni en los primeros días de la simulación. Normalmente me habría interesado más por este proyecto y es probable que hubiera participado de algún modo, pero estaba organizando mi traslado y mi principal objetivo era prepararme para mi primer trabajo como docente. Sin embargo, cuando Phil me pidió como un favor que le ayudara a realizar algunas entrevistas con los participantes del estudio, le dije que sí. Cuando bajé las escaleras que llevaban al sótano donde estaba la prisión, me fui al otro extremo del corredor, donde estaba la entrada al patio. Al lado de la entrada había una sala donde los guardias solían descansar cuando no estaban de servicio y que les servía de vestuario para cambiarse al empezar o acabar los turnos. Hablé con uno de los que estaba esperando para entrar. Era muy simpático, amable y educado, un chico que cualquiera encontraría muy agradable. Más tarde, alguien del equipo de investigación me dijo que debería echar un vistazo al patio porque acaban de entrar los guardias del turno de tarde, el famoso turno de John Wayne. John Wayne era el apodo que habían dado al guardia más malvado y bravucón de todos. Su fama le había precedido en varias historias que había oído. Naturalmente, tenía ganas de ver quién era y qué hacía para que diera tanto que hablar. Cuando miré desde el punto de observación, me quedé atónita al ver que ese John Wayne era el chico tan agradable de antes. Pero ahora se había transformado en una persona muy distinta. No solo se movía de una manera diferente, sino que también hablaba de otra forma, con un acento sureño muy marcado, gritaba e insultaba a los presos mientras les obligaba a hacer un recuento y parecía esforzarse por ser grosero y agresivo. El joven con el que acababa de hablar había sufrido una transformación asombrosa en unos instantes, con solo cruzar la línea entre el mundo exterior y el patio de la prisión. Con ese uniforme de corte militar, la porra en la mano, las gafas de espejo que le ocultaban los ojos, era un carcelero realmente malvado que iba a lo suyo sin reparar en nada ni en nadie. Justo entonces veo desfilar por delante de la puerta del despacho al último grupo de reclusos que va al lavabo. Como siempre, van encadenados unos a otros por los tobillos, llevan la cabeza cubierta por grandes bolsas de papel y cada recluso toca con el brazo extendido el hombro del que tiene delante. Uno de los carceleros, Jeff Landry, encabeza el desfile. Chris, mira esto, exclamo. Levanta la mirada y enseguida la baja. ¿Lo has visto? ¿Qué te parece? Ya lo he visto. Y vuelve a apartar la mirada.
Su aparente indiferencia me sorprende. ¿Qué te pasa? ¿No es que esto es todo un muestrario de la conducta humana, que vemos cosas que nadie ha podido ver en una situación así? ¿Pero qué te pasa? Kurt y Jaffe se unen a mí para convencerla. No puede contestar porque está embargada por una gran pena. Las lágrimas le corren por las mejillas. Me voy. Olvídate de la cena. Me voy a casa. Salgo corriendo tras ella y nos ponemos a discutir en la escalinata de Jordan Hall, el edificio de la facultad. Le digo que dudo que pueda ser una buena investigadora si se emociona tanto por un procedimiento de investigación. Que han venido docenas de personas a ver la prisión y que nadie ha reaccionado así. Ella está furiosa. Le importa un bledo que todo el mundo piense que lo que hacemos está bien. Está mal, y punto. Esos chavales sufren. Como director de la investigación soy responsable de su sufrimiento. No son unos presos, ni unos sujetos experimentales, son unos chavales, unos chicos que están siendo deshumanizados y humillados por otros chavales que han perdido el norte moral. Su recuerdo de aquella acalorada discusión está lleno de detalles de sabiduría y compasión, pero en aquel momento a mí me sienta como una bofetada que me despierta de golpe de la pesadilla que he estado viviendo noche y día durante toda esta semana. Cristina lo recuerda así. Hacia las 11 de la noche sacaron a los presos para llevarlos al lavabo antes de que fueran a dormir. El lavabo estaba fuera del patio de la cárcel y esto era un problema para los investigadores, porque querían que los presos estuvieran encarcelados las 24 horas del día, como en una prisión de verdad. No querían que vieran nada del mundo exterior porque se rompería el entorno integral que intentaban crear. Por eso los llevaban al lavabo con la cabeza cubierta por una bolsa de papel para que no vieran nada, encadenados unos a otros formando una fila y dando un rodeo por la sala de calderas para que creyeran que el lavabo estaba lejos del patio, aunque, en realidad, estaba en un corredor que había a la vuelta de la esquina. Cristina continúa su recuerdo del encontronazo con la realidad de aquella noche asiada. Aquel jueves por la noche, cuando los presos hacían la última salida al lavabo, Phil me dijo muy alterado que alzara la vista de un informe que estaba leyendo. Rápido, rápido, mira lo que está pasando. Miré la hilera de presos encapuchados que arrastraban los pies con los tobillos encadenados y los carceleros que les iban gritando órdenes. Enseguida aparté la mirada. Me había invadido una insoportable sensación de asco y de rabia. ¿Lo ves? Fíjate, mira, es alucinante. No habría soportado verlo otra vez y le contesté con un brusco, ya lo he visto. Entonces Phil y otros que estaban allí empezó a meterse conmigo preguntando qué me pasaba. Allí mismo, delante de mí, se estaba desplegando una conducta humana fascinante y yo, una psicóloga, ni siquiera la podía mirar. No daban crédito a mi reacción, que quizás interpretaron como falta de interés. Además de la repulsión que sentía por haber visto a aquellos chavales tan deshumanizados y tan tristes, sus comentarios y sus burlas hicieron que me sintiera una mujer débil y tonta que estaba de más en aquel mundo de hombres. Más adelante, recuerda nuestra disputa y cómo acabó. Poco después, cuando ya habíamos salido, Phil me preguntó qué pensaba del estudio. Imagino que esperaba alguna clase de debate intelectual y profundo sobre el estudio y sobre los sucesos que acabamos de ver. Pero le respondí muy exaltada, normalmente soy una persona muy contenida. Estaba tan furiosa y asustada que se me saltaban las lágrimas. Y le dije algo parecido a, lo que les hacéis a esos chicos es horroroso. Esto dio pie a una acalorada discusión entre los dos que me dio bastante miedo,
porque Phil parecía alguien muy diferente del hombre que creía conocer, un hombre que siente afecto por los estudiantes, que se preocupa por ellos de una manera que ya era legendaria en la universidad. No era el mismo hombre el que me había enamorado, una persona afectuosa y sensible a las necesidades de los demás y también a las mías. Nunca habíamos tenido una discusión tan fuerte. En lugar de estar unidos y en armonía, parecíamos estar separados por un gran abismo. De algún modo, la transformación de Phil y de mí misma y la amenaza a nuestra relación fue algo inesperado y aterrador. No recuerdo el tiempo que duró la discusión, pero me pareció demasiado larga y demasiado traumática. Lo que sí recuerdo es que, al final, Phil me acabó dando la razón, me pidió perdón por haberme hablado así y se dio cuenta de que, poco a poco, él y todos los participantes en el estudio habían interiorizado unos valores destructivos que se habían ido imponiendo a sus valores humanitarios. En aquel momento asumió su responsabilidad por haber creado aquella prisión y tomó la decisión de poner fin al experimento. Ya era más de medianoche y decidió ponerle fin a la mañana siguiente, después de haber llamado a los presos que ya habían salido en libertad y a los carceleros de todos los turnos para realizar una serie de encuentros con todos ellos, primero por separado y luego todos juntos. No solo se quitó él mismo un gran peso de encima, también me lo quitó a mí y a nuestra relación personal. Sois sementales, follaoslas. Vuelvo a la prisión aliviado e incluso eufórico por la decisión de poner fin al experimento. No veo la hora de decírselo a Kurt Banks que, de día o de noche, se ha tenido que encargar en muchas ocasiones de las grabaciones en video a pesar de tener una familia que atender. También se ha puesto muy contento y me ha confesado que iba a recomendar que pusiéramos fin al estudio lo antes posible después de lo que ha visto mientras yo no estaba. Es una lástima que Craig no esté para compartir nuestra alegría. Hellman se enfureció al ver lo tranquilo que estaba Clay 416 después de lo que tendría que haber sido un suplicio para él. A la 1 de la madrugada organiza lo que se podría calificar como la madre de todos los recuentos. El triste y cada vez más reducido grupo formado por los 5 reclusos que quedan, 416, 2093, 5486, 5704 y 7258, se pone en fila contra la pared con paso cansino para cantar y recitar los números y las normas. Por muy bien que lo hagan, siempre hay alguien que recibe algún castigo. Les gritan, les insultan y les obligan a decirse groserías. Dile que es un pringao, grita Hellman, y un recluso obedece y se lo dice al que tiene al lado. La testosterona empieza a fluir sin control y las humillaciones sexuales que asomaron anoche vuelven a resurgir. Hellman les grita, ¿veis ese agujero del suelo? Pues hace 25 flexiones como si os lo follarais, ya me habéis oído. Uno tras otro, los reclusos obedecen con la ayuda de Burdan, que los empuja hacia abajo. Tras una breve consulta con Burdan, John Wayne se inventa un nuevo juego sexual. A ver, atended. Vosotros 3 vais a ser de yeguas. Poneos aquí de rodillas y agachaos tocando el suelo con los brazos. Cuando lo hacen, sus traseros desnudos quedan al descubierto porque no llevan ropa interior bajo la bata. Con regodeo, Hellman continúa, y ahora vosotros las vais a montar, pero como sementales. Poneos detrás de ellas y follaoslas. El juego de palabras le hace mucha gracia a Burdan. Los reclusos, indefensos, simulan los movimientos de un coito anal aunque sus cuerpos no llegan a tocarse. Los carceleros les hacen volver a sus celdas antes de retirarse a la sala de oficiales satisfechos porque esta noche se han ganado el sueldo.
Mi pesadilla de anoche se está haciendo realidad. Me alegro de poder acabar con ella poniendo fin a todo esto mañana por la mañana. Cuesta imaginar que haya podido darse una humillación sexual como esta en tan solo 5 días porque todos los participantes saben que la prisión es simulada, que esto es un experimento. Al principio todos tenían muy claro que los otros eran estudiantes como ellos. Habían sido elegidos al azar para desempeñar los dos papeles y entre los dos grupos no había ninguna diferencia intrínseca. Cuando iniciaron la experiencia todos parecían buenos chicos. Los que hacen de carceleros saben que si la moneda hubiera caído del otro lado serían ellos los que llevarían la bata de recluso y estarían bajo el control de los que ahora maltratan. También saben que los reclusos no han cometido ningún delito que les haga merecedores de su posición inferior. Pero algunos carceleros han acabado actuando con maldad y otros, con su pasividad, se han convertido en cómplices de sus maldades. Por su parte, los otros jóvenes normales y sanos que hacen de reclusos han sucumbido a las presiones de la situación y los que aún continúan parecen haberse convertido en zombies. El poder situacional de este estudio de la naturaleza humana los ha acabado atrapando por completo. Solo unos pocos han podido resistir la tentación de dominio y de poder que ofrece esta situación y han mantenido un mínimo de moralidad y de esencia. Y está claro que entre ellos no estoy yo.